del doctorado interuniversitario en comunicación, que se corresponden con la actividad formativa 4, jornadas doctorales de nuestro doctorado. Quisiera poner de relieve muy brevemente en esta intervención inaugural y en nombre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que para las distintas universidades que venimos colaborando en la puesta en marcha de este proyecto, el trabajo ha sido y sigue siendo bastante arduo, complejo, pero a la vez es un trabajo ilusionante y muy gratificante. Tenemos la satisfacción de haber levantado un proyecto complejo que parecía difícil, que en ocasiones incluso nos parecía prácticamente imposible, para el cual comenzamos a reunirnos hace ya más de 6 años, en aquellos momentos para complementar una aplicación del Ministerio que debía ser instalada en un solo ordenador, lo cual era una complicación añadida tratándose de 4 universidades que son las que colaboran en este doctorado. Hoy por hoy pues tenemos un doctorado interuniversitario especializado en comunicación, en el que participan las 4 universidades fundadoras, la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva, la Universidad de Cádiz y la nuestra, la Universidad de Sevilla, con plaza además para casi 100 alumnos en distintos puntos de la geografía andaluza, que vaya por su 4º curso académico. Ayer tuvimos la presentación del DAT, del documento de actividades de doctorado, aquí en nuestra facultad, además con un número creciente de tesis leídas, como podéis ver, por ejemplo, en la página web del doctorado, donde os encontraréis una reseña de cada una de las tesis que se van leyendo en el doctorado, y además con 6 líneas de investigación pertenecientes a nuestras distintas áreas de conocimiento que agrupan a un claustro de casi 90 profesores de las 4 universidades que participan en el doctorado, pero además también de la Universidad de Granada. Pongo especial énfasis en esta universidad, que es la otra facultad pública de Andalucía, y de otras universidades del resto de España. Además, pues quisiera destacar que en los últimos años hemos superado con solvencia todas las auditorías o los informes de calidad anuales que nos impone la Agencia Andaluza del Conocimiento. Tenemos 9 actividades formativas que nos permiten trabajar de forma conjunta y compartir recursos de manera generosa y colaborativa. Esta es quizás una de las enseñanzas más importantes que hemos tenido con la puesta en marcha de este doctorado, ya que los recursos, que son pocos, hemos de decir la verdad, en lugar de sumarlos, pues hemos logrado multiplicarlos. Estas 5ª jornadas doctorales, que se corresponden a esta actividad formativa 4, se han desarrollado previamente 2 veces puestas en marcha por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, una vez por la Universidad de Huelva en El Rompido y, en este caso, por primera vez en la Universidad de Sevilla. Son unas jornadas que tienen un cierto carácter pionero. Este año, además, por primera vez hemos podido gestionar, hemos tenido recursos por primera vez para gestionar el alojamiento en Sevilla de alumnos de nuestras 4 universidades. Y además, bueno, pues hemos preparado un programa, como podéis ver, con 2 mesas redondas a cargo de profesores del claustro de nuestras 4 universidades y 3 paneles de discusión de pósteres, siguiendo un poco la estela de Málaga, de la experiencia de Málaga el año pasado, muy positiva, esperando pues que esta forma de trabajo contribuya a crear una dinámica enriquecedora y nutritiva para nuestros alumnos. Quisiera aprovechar este espacio para dar la bienvenida también a los miembros de la Comisión Académica de nuestro doctorado interuniversitario, a los profesores Miguel de Aguilera, José Ignacio Aguadet, Antonio Castillo y Víctor Marisáez, agradeciendo también el trabajo en la puesta en marcha de esta jornada de nuestra coordinadora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, la profesora Carmen Espejo. Para todos nosotros constituye un orgullo vivir en primera persona el fruto pues, de este trabajo
que nos lleva a estar muy en contacto a las 4 universidades y que nos ha también hecho que unifiquemos criterios, que nos reunamos permanentemente, que manejemos múltiples variables, también que toremos a la burocracia y que pues luchemos por acompasar calendarios de nuestras 4 universidades. Pero en definitiva hemos constatado que la unión hace la fuerza, que podemos multiplicar recursos y que el éxito de los proyectos radica en distintos factores, de los cuales en este caso quisiera destacar la vocación universitaria a toda prueba, el entusiasmo compartido y la solidaridad. Reitero entonces a todos la bienvenida a estas jornadas doctorales y paso de inmediato a presentar a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Enrique Bustamante, encargado de ofrecernos esta conferencia inaugural, esta conferencia plenaria que abre estas 5ª jornadas doctorales. Yo quería comentarle a Enrique que es para la Comisión Académica del Doctorado Interuniversitario en Comunicación un honor que haya aceptado nuestra investigación y que esté aquí con nosotros el día de hoy. Es la segunda visita que Enrique nos hace este año, ya que en abril la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, de la cual Enrique Bustamante es presidente, tuvo a bien conmemorar su 10º aniversario en nuestro centro, en deferencia a que la asociación, fuese precisamente fundada en este espacio de la isla de la Cartuja, pues hace 10 años. Tuvieron entonces lugar 2 actividades, el seminario Historia y Prospectiva de la Investigación en Comunicación en España y el segundo doctorial de la EIC, que es una actividad similar a la que estamos poniendo en marcha el día de hoy y en la cual incluso participaron algunos de nuestros doctorandos. Enrique es profesor universitario desde el año 1980 y catedrático del área de Conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Tiene un listado extenso de publicaciones que todos hemos manejado en algún momento u otro, centrados en la economía de la televisión, políticas públicas, así como en las industrias culturales y en el audiovisual en la era digital. Ha sido fundador y director de la revista de investigación Telos y ha ocupado cargos muy diversos de gestión universitaria y en otros órdenes que le han llevado, por ejemplo, a integrar aquel famoso consejo, no sé si lo recordáis, para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado en el año 2004, siendo condecorado por este motivo con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Tiene además de todo esto una importante trayectoria profesional como periodista en activo durante más de 12 años en numerosos medios de comunicación, con una dilatada actividad gremial en la Asociación de la Prensa de Madrid, en la Unión de Periodistas y en el Club Internacional de la Prensa. Podría decir muchas cosas más, pero solo quiero terminar añadiendo que para mí Enrique Bustamante no solo es un referente en el área de conocimiento que compartimos, sino es una persona a la cual aprecio y estimo pues, desde hace ya muchos años. Así que, sin más, doy la palabra a Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Y mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, que nos acoge por segunda vez en 6 meses, de forma que podemos ya catalogar a Sevilla como la capital del doctorado en comunicación. Gracias también al programa interuniversitario de doctorado de Andalucía, dirigido por mi colega y amigo Miguel Aguilera, donde hay tantos colegas y amigos, algunos presentes, como el profesor Aguadet, el profesor Víctor Mari Sáez, que hemos compartido muchas tareas y muchas preocupaciones desde hace muchos años. Para mí es un placer colaborar en esta actividad porque, como explicaré, pues, el espacio europeo de educación superior nos plantea grandes ventajas, pero también grandes inconvenientes que hay que intentar paliar, entre otras medidas, con jornadas y con seminarios de este tipo. Bueno, voy a intentar hacer una breve intervención, una breve visión panorámica de
de la investigación en comunicación en España. No voy a descubrir grandes cosas que no hayamos hablado y compartido los amigos y colegas durante muchos años en el campo de la comunicación, que ustedes no hayan aprendido ya en el tiempo que llevan en el doctorado, pero sí un intento de reflexión que nos lleve a algún objetivo de futuro. Primero, una reflexión sobre la comunicación social como objeto de investigación. Aparentemente, la tradición académica pues, era el objetivo de los medios de comunicación, la comunicación de masas, que no sabíamos muy bien qué era, si de las masas, para las masas, con las masas o sin las masas. Luego la comunicación masiva, especialmente la tradición de atención especial a la información periodística. Yo llevo 30 años intentando defender que nuestro campo es la cultura, no es la comunicación. No son los medios de comunicación, sino los contenidos simbólicos que vehiculan esos medios y que compone pues, el 90% de la cultura, los contenidos simbólicos que circulan por nuestra sociedad. Así que, en mi opinión, nuestro objetivo de análisis, de investigación, de preocupación es la cultura, es decir, la creación, la transmisión y la recepción de contenidos simbólicos, de bienes simbólicos en nuestra sociedad, que tiene un papel esencial en la democracia, en la vida social, en el desarrollo económico. No es un tema solo teórico, es un tema de enormes consecuencias prácticas, ¿no? Por ejemplo, en un reciente seminario muy importante en la Universidad de Cádiz, coordinado, dirigido por el profesor Víctor Marisáenz, pues se planteaba el tema de la comunicación para el cambio social, la comunicación para el desarrollo. Y se constataba, porque no podemos dejar de hacerlo, que los grandes objetivos del milenio, que los objetivos del 2020, que los nuevos objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible, la comunicación y la cultura no estaban presentes, a pesar de reivindicaciones, de protestas, de movimientos importantes en los últimos 10-15 años. Y yo lamentaba, de paso, que la lucha por la presencia vital de la comunicación en el desarrollo sostenible y la lucha por la cultura como elemento vital, eje fundamental de ese desarrollo, en todos los órdenes de la vida social, iban por caminos separados y distanciados y divorciados como si no fueran la misma cosa, perdiendo evidentemente fuerza y capacidad de presión, porque finalmente la ausencia de ambos campos en los objetivos del milenio y los objetivos actuales para 2040, pues finalmente respondían a la falta de peso de la UNESCO en la ONU y a la falta de peso de la cultura y la comunicación. Y si no uníamos fuerzas y planteábamos un campo unido, teníamos bastantes menos posibilidades de ser escuchados y atendidos. Pero además es que la comunicación ha dejado de ser hace muchos años la comunicación periodística, la información de los medios de comunicación, se ha transformado en otra cosa mucho más transversal, mucho más importante, mucho más axial a cualquier visión del desarrollo. Estamos hablando de la comunicación digital, de las redes digitales, estamos hablando del papel vital en todos los órdenes económico, social, político, cultural de esas redes y, en consecuencia, nuestro campo ha estallado y se ha transformado en un campo, yo no diría la filosofía del presente y el futuro, pero al menos en un eje transversal, interdisciplinar o multidisciplinar con una enorme capacidad de influencia en todos los campos de la vida social. Eso nos apela no tanto al orgullo y a la satisfacción de ser muy importante, como a una enorme responsabilidad de nuestro campo de estudio y de investigación. Habría que hacer un pequeño estudio panorámico, tampoco descubro nada, ha habido ya muchos autores que han investigado, repasado, analizado, comenzando por Miquel de Moragas, el campo de la investigación en comunicación. Algunos lo hemos vivido en el presente, en directo, años 60 y 70, el desierto absoluto, alguna intervención aislada, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de institucionalización, desprecio absoluto a la investigación en comunicación
que en esa época estaba dominada por el pensamiento funcionalista, no ya norteamericano o estadounidense, sino también europeo, lo peor que uno puede imaginar, en autores que salían del nazismo, del fascismo italiano. En definitiva, tuvimos un desierto teórico y científico enormemente importante que pasó de las escuelas famosas de periodismo, de turismo, de publicidad, de cine, a las facultades de comunicación, al menos las iniciales de Madrid y Barcelona. El nacimiento de esas facultades inevitablemente creó una cierta explosión de la investigación, comenzó un proceso de institucionalización de la investigación en comunicación, de reconocimiento también social, lento, pero paulatino e importante. Y tenemos que esperar a finales de los años 90, años 2000, para encontrar un salto cuantitativo, al menos, enormemente fuerte en los estudios de comunicación. La explosión de titulaciones, de la que podemos estar orgullosos, pero también tener una cierta capacidad autocrítica, la reflejan estos datos de un estudio reciente con datos a 2014-2015, titulaciones, 96 titulaciones universitarias de comunicación en España, 59 centros, más o menos casi mitad privados públicos, 50.000 alumnos, pero en 2013 creo que eran 56.000, contando solo los estudios de licenciatura o de grado, docentes en torno a 4.500. Bueno, no me atrevo a cuantificar los alumnos de doctorado. Esta mañana confrontamos algunas cifras, en torno a 300 el programa interuniversitario, el programa que yo dirijo en la Complutense de Madrid, solo de audiovisual, publicidad, relaciones públicas, otros 350, unos 450 en periodismo en la Complutense. Estaríamos hablando de más de 3.000 doctorandos ya en España en el campo de la comunicación. Debemos felicitarnos de esta explosión de los estudios y de la formación de investigadores, pero también tener una cierta capacidad autocrítica. Buena parte de esa explosión es tributaria, está hipotecada por el profesionalismo heredado de las antiguas escuelas, la miopía que sigue centrándose en el periodismo y la información periodística de los medios de comunicación, ignorando la explosión transversal que ha habido en los medios de comunicación interactivos de todo tipo. Una escasa planificación territorial. Tenemos a una región como Galicia que ha creado facultades en todas las capitales de provincia con una falta absoluta de planificación, de especialización. También hay que decir que una buena parte del estallido de los estudios y de las carreras viene de universidades privadas, muchas de las cuales tienen una visión absolutamente cortoplacista, de negocio inmediato a corto plazo, sin ninguna aspiración en la investigación, atendiendo solo a una demanda que podemos calificar de social, de alumnos y padres, pero no necesariamente de la sociedad ante las exigencias nuevas de la comunicación, una escasa adecuación a las nuevas necesidades, los nuevos skill set necesarios para la sociedad del conocimiento, que hace que encontremos paradojas, subempleo de muchos licenciados o graduados y, en cambio, demandas importantes en el campo de Internet y sociedad del conocimiento que no están satisfechas por nuestras universidades. En definitiva, un déficit digital que pasa en parte de los estudios de la educación a la investigación. En el campo de la investigación, que es paralela inevitablemente a la docencia, porque buena parte de la investigación se asienta sobre la docencia, como no podía ser de otra forma, en comunicación, sin la cual la docencia quedaría convertida en una rutina completamente insoportable de estudios reiterativos, pero también, en buena medida, ahí tenemos luces y sombras importantes en nuestra historia de los últimos 20-25 años. Se ha saludado el nacimiento del programa Academia, de la NECA, de sus exigencias de formalización, de acreditaciones, etcétera, y yo estoy de acuerdo en la necesidad imperiosa, ya inesquivable para el futuro, de una agencia independiente de acreditación y de reconocimiento de los méritos de investigación, pero esa formalización y ese rigor ha tenido también sus sombras importantes,
el impulso a un productivismo cuantitativista impresionante, la falta de una evaluación de la calidad, de la originalidad, de la aportación a la sociedad, de la transferencia de la investigación a la sociedad. Los estudios, el espacio europeo de educación superior ha tenido también con Bolonia grandes ventajas de mayor participación, individualización de los estudios, actividad de los investigadores y de los doctorandos, pero los que dirigimos programas de doctorado conocemos también todas sus lacras, ¿no? La individualización, la falta de cursos, seminarios de metodología, procedencias de máster que no tienen prácticamente ninguna formación en metodología de investigación, la falta de contacto y de repercusión y de feedback entre investigadores, que era vital en el pasado para formación de investigadores, la falta de formación teórica, epistemológica, científica en el campo de comunicación o de ciencias sociales. En definitiva, una parte de esas hipotecas está pasando también inevitablemente a la investigación. Y sobre Bolonia y la formalización de la investigación nos ha caído encima, nunca mejor dicho, la crisis económica, la austeridad, los recortes brutales que han atravesado los estudios para llegar al I+D en cifras verdaderamente espeluznantes en la sociedad española. Cifras espeluznantes que han tenido también una repercusión desigual. Han castigado, han penalizado más aquellos estudios que la sociedad, entre comillas, o las autoridades políticas han marginado históricamente. Me refiero a las ciencias básicas, me refiero a las ciencias sociales, siempre penalizadas en la rentabilidad inmediata de las patentes y de su rentabilidad comercial. Me refiero a las ciencias de la comunicación o al campo de la comunicación, siempre marginado en el campo de las propias ciencias sociales, como luego veremos. En definitiva, esos recortes desigualitarios nos han penalizado todavía más en becas de formación, en programas de investigación, en grupos y proyectos de investigación de excelencia, en ayudas a la movilidad y, por tanto, han creado una situación mucho más dura para la investigación. Es cierto que ha habido, en los últimos 20-25 años, un salto en la internacionalización de nuestras investigaciones, de nuestros estudios, de nuestros investigadores, de las publicaciones, pero también retrocesos importantes en los últimos años. Y en ese clima, pues hay que reconocer problemas graves que nos asaltan ahora, el desconcierto total de las agencias de calificación, de calidad, me refiero a la ANECA, pero también a buena parte de las agencias regionales o de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la paralización durante casi un año de la acreditación de profesores, ayudantes y contratado doctor, insólita en un Estado de Derecho. El salto increíble, insoportable de las exigencias a la acreditación de profesores titulares, que llega a niveles que muchos catedráticos, cuando nos presentamos a la oposición, no hubiéramos cumplido, haciendo prácticamente imposible esa vía funcionarial. El desconcierto total de las autoridades estatales y regionales, de que cierran la vía funcionarial pero tampoco consolidan una carrera profesional objetivada en el campo docente, combinada con, producto de la crisis, exigencias de dedicación docente absolutamente abusivas, que hacen que en muchos casos los profesores no se puedan dedicar, los profesores jóvenes no se puedan dedicar a la investigación, ni tengan posibilidades de movilidad internacional, la precarización impresionante de los contratos, de los salarios, de las condiciones laborales, de la provisionalidad permanente, elementos que parecen paralelos a cualquier otra profesión, pero que aquí inciden directamente en la investigación y en su trascendencia social. Además, habría que añadir una política científica, en mi opinión, y varios investigadores ya en los últimos años lo han dicho en España, absolutamente extraviada, de un provincianismo realmente notable, que ha efectuado y sigue efectuando en parte, quizás con menos énfasis, una cesión de soberanía científica, del label de calidad, a las agencias de calificación internacionales, anglosajonas, buena parte de las cuales están centradas en grupos multinacionales, comerciales, con intereses y lobbies importantes en el campo editorial, que
determinan y siguen determinando en buena medida la calidad de nuestra investigación, en función de índices cuantitativistas, de protocolos formales no siempre realmente valiosos, no siempre de calidad, de elementos de indicadores de impacto no siempre reconocidos en términos de originalidad, de aportación social, de aportación al conocimiento humano. Me refiero al Thomson Reuters, a Scopus del Elsevier, a incluso en menor medida a Google Scholar Metrics, que sabemos todos tiene un sesgo escorado absolutamente a las revistas anglosajonas, a las revistas en inglés, a las revistas de los países anglosajones, marginando sistemáticamente, a veces en un 20% de cuota restante, en el segundo, tercer, cuarto cuartil, a las revistas, las publicaciones latinas, europeas, no anglosajonas o latinoamericanas, marginando, por tanto, el peso y la trascendencia internacional de la investigación en nuestro campo, igual que en todas las ciencias sociales, incluso en regiones como Europa o América Latina, que han llegado a niveles importantes de excelencia en la investigación. Esa cesión de la soberanía es una vergüenza pública, no solo cuesta dinero notable en época de crisis al Estado español y a otros Estados europeos, sino que además distorsiona completamente la investigación y sus objetivos. Estamos hablando no solo de lengua, de idioma, sino de estructuras de pensamiento, de estructuras y escuelas de epistemología, de borrado de matices importantes de diferenciadores de nuestra investigación respecto al mundo anglosajón o a sus dominaciones, a sus hegemonías, de un escoramiento de lo público y lo privado que finalmente sitúa en el campo de los intereses comerciales el label de calidad. Estamos hablando, por tanto, de un sesgo que determina en forma importante todo el campo de decisión de objetos de estudio en el campo comunicativo, de metodologías, de resultados, de trascendencia social, de relación y compromiso con la sociedad. En definitiva, toda esa presión que es muy notable entre los índices internacionales y las agencias de calidad que los reconocen, pues está también contribuyendo notablemente a la marginación de nuestro campo de investigación, mucho más allá o muy por encima de su capacidad de producción, de internacionalización y de impacto social. El MAPCON, apoyado por la AIC, en los últimos tiempos ha dado datos realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, que dentro de ciencias sociales solo tenemos el 7% de las tesis, pero el apoyo de subvenciones a proyectos de I+D cae al 2 y al 1% en los últimos años. Eso significa que dentro del campo marginado de las ciencias sociales, la comunicación está absolutamente supermarginada en términos de autoridades educativas e de investigación. Finalmente, se han hecho muchos balances de la investigación en comunicación, que van más allá de la meta-investigación para intentar encontrar un poco el marco de nuestro campo de trabajo y dan también luces y sombras importantes, un crecimiento notable de las publicaciones también en revistas o editoriales internacionales. Hemos conseguido romper la barrera nacional y las barreras regionales, explosión de grupos de I+D, habría que discutir si no en términos excesivamente atomizados por universidades, por regiones, a veces sin contacto entre ellas. Por ejemplo, el FONTA, un grupo de investigación al que pertenezco, pues daba 180 grupos de I+D en España de comunicación en 2014, ¿no? A veces en pequeñas universidades o facultades, 5, 6, 7 grupos dispersos con pequeños números de méritos y de investigadores, ¿no? Ha habido un incremento notable de la cantidad de publicaciones, de revistas, de editoriales en nuestro campo, que creo que es ya perfectamente homologable tanto en España como en América Latina a otros campos de ciencias sociales, pero también con serios problemas de participación y de presencia en los grandes índices internacionales. Y sin que los índices latinos hayan podido tener un prestigio suficiente como para darles respaldo a su apoyo, a su labor y a sus esfuerzos. Progresos metodológicos también detectados
sin perjuicio de ciertas debilidades congénitas de la investigación española en materia metodológica. Eso, evidentemente, está ligado también a las debilidades, que tienen mucho que ver con el marco que antes señalaba: productivismo cuantitativista, rentabilidad curricular. Los investigadores jóvenes inevitablemente se pliegan a las exigencias del BOE. Yo creo que ya podríamos acuñar la frase de investigadores del BOE, que tienen una gran capacidad de adaptación a las cambiantes exigencias de las agencias de calidad. Las luces y sombras las podemos ver, por ejemplo, en los congresos de AIC, de los que estamos muy orgullosos, cada 2 años, los mayores seguramente de comunicación en España, con 700, 800 propuestas de comunicaciones, un nivel bastante elevado de calidad, de rigor, pero un estallido impresionante en los temas, microtemas cada vez mayores, de una aplicación, de una página web, a veces objetos efímeros que están cambiando continuamente, y una ausencia cada vez mayor de compromiso social, de transferencia a la sociedad, de compromiso con los problemas graves de las mayorías de la sociedad. En definitiva, también, como en otros campos de las ciencias sociales, un predominio, se ha dicho, descriptivo, experimental a corto plazo, documental sobre fuentes secundarias, contenidista, periodístico. Es curioso, con la explosión de nuestro campo, los contenidos periodísticos siguen siendo la dominante en los objetos de estudio de las tesis de comunicación y las investigaciones. Y se ha señalado por muchos autores ya, cito hoy algunos nada más, déficits conceptuales, metodológicos, de crítica y autocrítica de nuestra metodología en nuestro campo, de compromiso con la sociedad y de transferencia a la mayoría de la sociedad. Y, bueno, esa falta de transferencia no solamente es un problema individual, es un problema también auspiciado por la presión de las agencias de calificación y las acreditaciones, que priman los elementos más formalistas y menos ligados a la teoría crítica de la sociedad y penalizan los temas considerados no correctos políticamente. Y estamos viendo una caída impresionante de temas clásicos vitales en nuestro campo, como la concentración, como el pluralismo, como la diversidad en la cultura, como el servicio público, como los medios comunitarios, en definitiva, los temas que no tienen una rentabilidad inmediata en términos comerciales y en términos mercantiles. No es una excepción, yo creo que es una tendencia general de todas las ciencias sociales, pero hay que denunciarla, hay que criticarla y hay que reivindicar una investigación que se comprometa con la sociedad. En definitiva, aquella vieja pregunta de algunos senior de la investigación, como Héctor Schmuckler, que ya en los años 60 se preguntaba: ¿investigación para qué y para quién? Porque esas dos preguntas son vitales. No basta con ser autocrítico, hace falta, en positivo, pensar qué podemos y debemos hacer en el futuro. Desde la AIC yo he asumido un compromiso para los próximos años vitales que empezamos ya a desarrollar. La necesidad de, poco a poco, ir realizando un auténtico libro blanco sobre la investigación en comunicación en España, que haga un balance con consulta sistemática a todos los estamentos, a todos los sectores, sobre el campo de la comunicación, sus ventajas, sus avances, pero también de sus déficits, de sus necesidades y de sus exigencias. Tenemos que pasar de una etapa de apoyo positivo a la investigación a una etapa también reivindicativa en paralelo, que con otras asociaciones de ciencias sociales seamos capaces de presionar y de exigir elementos vitales en nuestro campo. A nivel internacional, primero, en términos de cooperación con las grandes asociaciones internacionales, con la IERI, con la ECREA a nivel europeo. Hemos creado una gran confederación iberoamericana con FIBERCOM, con las grandes asociaciones de América Latina. Nuestro objetivo es presionar en la UNESCO para que la comunicación aparezca finalmente como un código separado en el conjunto de las ciencias sociales, de la necesidad de su reconocimiento en la UNESCO y en la ONU, de la presión para el reconocimiento de la cultura y la comunicación como un campo vital del desarrollo integral, del desarrollo sostenible, que atraviesa todos los demás ejes
Se ha hablado del cuarto gran eje del desarrollo, económico, empresarial, pero social y político-democrático, que los transforma a todos ellos. Y, en definitiva, eso significa también una coordinación y una capacidad de presión a nivel internacional. En términos más modestos, creo que es vital una coordinación entre los programas de posgrado, por lo menos en el Estado español. Creo que la crisis también nos ha llevado a una endogamia profunda, con un fuerte retroceso en la circulación y en el contacto entre universidades y entre comunidades, ¿no? En términos patéticos, ¿no?, dramáticos y patéticos, hace un año recibíamos en la Complutense una comunicación de la Consejería de Educación recomendándonos, en 2 párrafos, la internacionalización de nuestra investigación, doctorandos, etcétera, y al mismo tiempo nos recomendaba, en términos prácticos, que los tribunales de tesis se compusieran de profesores de Madrid, es decir, de Fuenlabrada, Getafe, Vicálvaro, ¿no?, como patética demostración, ilustración de la crisis. Bueno, yo creo que tenemos que romper esas barreras, que ahí la AIC y la TIC, que hemos suscrito un convenio recientemente, tenemos una función vital de crear puentes entre los doctorados y los posgrados a nivel de todo el Estado español, que permitan no solo la confrontación de metodologías y de proyectos en cada universidad y en cada programa de doctorado, sino la confrontación y la comunicación entre el conjunto del Estado. Yo participé en un taller de doctorado europeo durante 11 años y la confrontación entre puntos de vista nacionales era vital, porque cambiaba radicalmente los horizontes de los investigadores, que están demasiado hipotecados por los prejuicios, inevitablemente, de la escala nacional. En España ahora tenemos el problema todavía peor, los prejuicios que anidan en la investigación en todos los terrenos a nivel regional y local. Y ese condicionamiento es enormemente peligroso. Yo he llegado a estar en estancias, en tribunales, por ejemplo, y solo es un ejemplo ilustrativo en el País Vasco, donde finalmente se hablaba de la investigación sobre la pintura vasca, el teatro vasco, los medios de comunicación vascos, los medios locales vascos, y cuando uno pensaba en internacionalización, era en la Universidad de Nevada, la mujer vasca en el teatro vasco, en la pintura vasca. Tenemos que romper absolutamente esos límites, esas fronteras localistas y pensar a nivel internacional también en nuestra investigación. Ya no hay temas ni objetivos locales que no estén conectados a nivel global, a nivel mundial. Eso sí, dentro de las opciones ideológicas y de valores sociales que he estado recalcando. Empujar la investigación también en positivo. Hemos creado un premio joven de investigación para los posgrados, después del doctorado, para que se mantenga el esfuerzo de investigación después de las tesis doctorales. Hace falta presionar para apoyos a becas, a movilidad, a formación de personal investigador, donde estamos también penalizados dentro del campo de las ciencias sociales. Reivindicar un elemento vital, la estabilidad docente. Mire, decídanse de una vez carrera funcionarial o carrera laboral, pero contratos estables, contratos bien pagados, que permitan realmente unas mínimas condiciones de acceso a la investigación, a la movilidad, a la internacionalización. Porque lo patético es la confrontación paradójica entre un discurso de excelencia, de internacionalización, de contacto con el mundo y, en cambio, una absoluta escasez de medios y de apoyos a esa internacionalización o a esa calidad. Política científica. Tenemos que presionar con otros campos de las ciencias sociales por una autonomía de la investigación, de sus objetos de estudio, por quitar las manos de la política de los temas y la selección de las investigaciones, de todas las vías políticas que intentan interferir permanentemente en la investigación, de racionalización de los índices, junto a la cantidad y el impacto cuantitativo que vayan avanzando la evaluación de la calidad, de la originalidad, de la transferencia y la trascendencia social de la investigación. En definitiva, un apoyo también a la visibilidad y a la inserción de nuestra investigación con la sociedad, que es la única justificación de nuestra investigación,
que no puede ser justificada solo por la endogamia de nuestras carreras académicas, que tiene que ser vinculada con las necesidades sociales mayoritarias. Y eso implica también una exigencia de transferencia de la sociedad, que va en contra de la cierta autocircularidad de nuestra investigación, que tiende cada vez más a hacerse para investigadores, para colegas que nos lean en inglés, en las revistas de índice a nivel internacional, fuera de nuestra sociedad, cerrando el paso justamente al impacto en nuestra sociedad, castigando nuestro trabajo en revistas profesionales, en medios de comunicación, en la propia sociedad, que en el discurso oficial es un elemento vital, pero que desaparece en los caminos y trayectorias de la evaluación de la investigación. En definitiva, finalmente, un compromiso cívico, compromiso de la investigación en comunicación con las mayorías de la sociedad, con la democracia y la participación pública, con el pluralismo. Tenemos una gran meta definitiva, que es la diversidad, que engloba el pluralismo político, el pluralismo mediático, la libertad de expresión, pero mucho más, la libertad de creación, la libertad de cooperación con otras culturas, la libertad de cooperación para apoyar a culturas minoritarias o a culturas indefensas o menos consolidadas a nivel industrial y económico. En definitiva, un campo que exige que la investigación esté vinculada con los intereses de la sociedad y no solo, como algunos sostienen, con los intereses de las grandes empresas, que tienen un papel privilegiado en los consejos sociales de las universidades, pero que no componen el conjunto de la sociedad y que no pueden suplantar a los intereses del conjunto mayoritario de la sociedad. En definitiva, tenemos que repensar nuestra tarea y nuestra investigación y ser capaces de aprovechar todo lo bueno que tiene la investigación en comunicación, pero también mantener una distancia y una autocrítica permanente. Yo terminaría, como lo hice en el taller de doctorado hace 6 meses en Sevilla, diciendo que hace 30 años, algunos seniors penenes entonces, que nos pagaban cada 8 meses y no podíamos vivir de eso, pues para que, en fin, relativicemos la situación actual, nos enamoramos de la comunicación. Nos enamoramos de la comunicación como un elemento vital de nuestra vida y no solo de nuestra subsistencia. Más de 30 años después, algunos seguimos enamorados de la comunicación y pensamos que es un campo de trabajo, de estudio, de compromiso enormemente importante y enormemente satisfactorio. De forma que yo les invito que, a pesar de todo lo que hemos revisado, sigan abrazando, amando y luchando por la comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Enrique Bustamante por este recorrido tan docto, tan completo, por todos los problemas, por la situación actual de la investigación en comunicación, con todas sus luces, con todas sus sombras, con todos los añadidos y las consideraciones que ha tenido a bien Enrique pues exponer el día de hoy. Abrimos, si os parece bien, un turno de preguntas, de consideraciones, de intervenciones que comiencen este mismo momento. Yo sí quería hacerle una primera pregunta a Enrique, referida al nuevo ordenamiento del doctorado que se desprende de ese Real Decreto 99/2011, que conocerás también por coordinar un programa de doctorado en una universidad, una facultad tan grande como la Universidad la Complutense de Madrid. Pues yo quería preguntarte, Enrique, tu experiencia. ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que es la proyección a futuro? ¿Qué crees que le falta a este ordenamiento del doctorado, a esta simplificación a actividades formativas específicas y, bueno, pues la desaparición de otros elementos que tenía los doctorados antiguos? Y, bueno, pues me gustaría conocerlo. Bueno, yo creo que disfruto y sufro las consecuencias como muchos de nosotros, de esa ordenación, ¿no? Por una parte, yo creo que han tenido elementos muy positivos de individualización de los trabajos, de virtualización, de capacidad de autonomía del investigador. Pero, por otro lado, también ha tenido perjuicios importantes. Antes había cursos, seminarios de doctorado
algunos de los cuales a veces no tenía ningún sentido, era súper especializado, ligado a la tesis que presentó el profesor en su momento, pero en la mayoría de los casos permitía un espacio de confrontación de proyectos, de metodologías, de resultados entre doctorandos con los diversos profesores, que daba una pluralidad de perspectivas, de metodología, de visiones diferentes, permitía también testar durante tiempo ese trabajo en una DEA, una tesina, que servía para confrontar un poco ideas y proyectos con la realidad de las limitaciones de la investigación individual, ¿no?, que lógicamente está condicionada en un campo tan complejo como el nuestro por la labor individualista del doctorando, ¿no? Permite también ir rodando la incorporación a algunos grupos o proyectos de investigación, ¿no? Bueno, hoy a veces se cae en el aislamiento total del doctorando, que solo confronta sus ideas con el tutor en el mejor de los casos y el director si son personas diferentes, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un déficit importante que hay que llenar como sea, o bien con seminarios metodológicos permanentes, que sean ofertados y, a ser posible, obligatorios, si es posible plantearlos así, con encuentros que permitan confrontar ideas, perspectivas, ¿no? No solo con profesores, con investigadores seniors, sino entre doctorandos también, confrontación de ideas, de proyectos, de resultados, ¿no?, de autocrítica mutua en esos proyectos. Yo creo que ahí tenemos una labor fundamental que tiene que ser de apertura al mundo, de apertura más allá de la burbuja que a veces se crea localista entre el doctorando y su director, ¿no? Eso significa también, pues, una cierta confrontación con las exigencias que se plantean hoy al doctorando, ¿no?, que viene condicionado por buena parte de los elementos que yo he señalado, por ejemplo, por los índices de calidad de las revistas, ¿no? Y entonces el doctorando tiene que publicar en revistas de índice donde muchos investigadores avezados tienen dificultades para publicar. Hay alguna universidad que está ya poniendo como exigencia para presentar la tesis haber publicado en una publicación de índice del primer cuartil anglosajón. Bueno, pues mire, es que investigadores avezados tienen serias dificultades para conseguir eso. Así que es difícil que un doctorando pueda conseguirlo. O dirigir o codirigir un proyecto de investigación es francamente inverosímil, ¿no? En definitiva, tenemos que ser flexibles a la hora de evaluar las exigencias de la agenda anual del doctorando si queremos que eso aboque a algo. Pero al mismo tiempo también apoyar ambiciones de que vayan a congresos nacionales, internacionales, de prestigio, que confronten ahí sus resultados, ¿no? Y también nos encontramos con una devaluación curiosa de los congresos en las agencias de calificación, que cada vez le dan menos valor a los congresos, que es nuestro terreno natural de confrontación de ideas y de proyectos y de trabajos y de resultados, ¿no? De valorización también de los libros colectivos o de los libros individuales incluso, que son cada vez menos considerados frente a las revistas científicas, ¿no? Tenemos unos desequilibrios realmente increíbles en la política científica. Desde los programas de doctorado tenemos que intentar equilibrar esos rasgos, ¿no? Las actas de los congresos son muy valiosas si hay una evaluación anónima, etcétera, ¿no? En definitiva, tenemos que intentar paliar, aunque sea parcialmente y a nuestro nivel, con enorme modestia de medios, los peores rasgos de los nuevos sistemas de doctorado, ¿no? Es complicado, porque en la virtualización de los doctorados yo he detectado ya un estallido increíble a nivel internacional y recibo mail de Miami, de San Francisco, de Abu Dhabi, de los sitios más diversos, que piden desesperadamente apoyo, ayuda en metodología, en epistemología, en teoría, en bibliografía, ¿no? Bueno, pues eso es muy complicado, a pesar de que tengamos Internet, ¿no? Y luego, hay un problema importante en la investigación que se está dejando caer en el doctorado. Internet todavía, aunque nos parezca eterno, tiene una memoria corta. Y buena parte de nuestro background científico, académico acumulado de 60 años no está todavía en Internet. Y hay una tendencia del investigador a la documentación inmediata, fácil, accesible, directa, ¿no? Abierta, a ser posible. Bueno, buena parte de la investigación tampoco está abierta, especialmente, por ejemplo, anglosajona, ¿no?, que es de pago y a veces muy cara. Entonces, tenemos un problema también con la concepción misma de la bibliografía, de los apoyos, las fuentes que utilizamos en la investigación, ¿no?
Tenemos que luchar para superar esos problemas. Y luego hace falta una presión fundamental sobre las autoridades educativas, ¿no? Es decir, yo estoy teniendo serios problemas en los últimos años para apoyar y conseguir becas de formación de personal investigador para la comunicación. Y a veces no tengo más remedio, y lo confieso, que recomendar al doctorando que disimule los objetivos de comunicación en términos de STEM, que es lo único que entienden las autoridades, ¿no? Que es directamente tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencias, ¿no? Y ese es el único campo que les interesa en formación de investigadores. Hay que decirle a las autoridades que ustedes, que tienen un gran discurso ahora sobre la creatividad, sobre las industrias creativas, sobre la innovación tecnológica, la tecnología no es nada sin los contenidos creativos, que son básicamente culturales y comunicativos. Y que, por tanto, si solo se dedican a formar profesional tecnólogo, no conseguirán una auténtica sociedad de conocimiento, porque la tecnología sola no vale para nada más allá de su efecto escaparate, ¿no? Entonces, ahí hay que tener una presión fundamental. Mire, hay una pata tecnológica vital, pero la otra pata fundamental es la creatividad simbólica, que es nuestro campo y es el campo de la cultura. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguna intervención, pregunta, comentario? Sí. ¿Hay un micro? Carmen Espejo, nuestra coordinadora del doctorado aquí en Sevilla, profesora de esta facultad. Buenos días y muchas gracias por esta estupenda exposición, que aunque nos sobrecoja un poco, creo que es importante que la conozcamos y que los alumnos, puesto que el público está constituido básicamente por alumnos de doctorado, sepan en qué escenario está, para entenderlo, para jugar con las bases posibles en él y para, por supuesto, intentar cambiarlo en aquello que no funciona. Agradezco también el tono crítico, incluso autocrítico desde nuestra perspectiva de coordinadores de programa de doctorado. Y hago una pregunta muy concreta y evidentemente controvertida y tramposa. ¿Se puede hacer una buena tesis doctoral en 3 años? Sé que es algo que preocupa a nuestros alumnos. Bueno, yo creo que el problema no es hacer una tesis, no es escribir una tesis en 3 años. El problema es tener pensada una tesis en 3 años. Saber escribir y saber desarrollar redaccionalmente una tesis es un problema, pero en fin, en muchos casos, en carreras de la comunicación se da por supuesto que somos capaces de hacerlo. El problema es tener las estructuras mentales pensadas, reflexivas, sobre el desarrollo de una tesis. En ese sentido, yo no creo una tesis que alguien inmediatamente después del grado o de la licenciatura, como está ocurriendo, o de un máster a veces completamente profesionalista, tenga uno la capacidad mental, formación metodológica, formación epistemológica, para abordar un objeto de cierta complejidad, ¿no? Me refiero a un proyecto de tesis de auténtica investigación, ¿no? No las tesis que se hacían en mi facultad en unos años, que era la prensa agraria en Zamora del año 42 al 44, ¿no? Me refiero a tesis de investigación heurística que exigen idiomas, que exigen una bibliografía internacional, ya no hay temas localistas, ya no hay temas autárquicos, ya no hay fuentes solo en español, uno tiene que trabajar con fuentes en diversos idiomas según los temas elegidos. Yo tengo seria duda de que en 3 años se pueda hacer eso, ¿no? Yo he tenido doctorandos que tardaban 4 o 5 años. He tenido doctorandos que trabajaban incluso en cargos importantes empresariales y tardaban 7 años en hacer la tesis, y no solo por el tema del tiempo libre en relación a su trabajo, sino porque necesitaban pensar, reflexionar y desarrollar un campo que no es el de la actividad profesional inmediata de cada día, que significa un cambio de chip notable respecto a la aplicación profesional. Entonces, yo creo que nuestros programas de doctorado están revelando. Por ejemplo, en el caso del programa que yo dirijo, de 64 admitidos el primer año, al tercero ha habido 11 tesis leídas y el resto por petición de prórroga. Me temo que el cuarto año pasará algo parecido en determinadas proporciones, ¿no? Y he tenido casos
notables, ahora reciente uno, de una gran tesis que ha durado 7 años y, desgraciadamente, ha llegado a 600 páginas, que no es recomendable, ¿no?, ni exigible. Pero yo creo que, sin dejar que una tesis se vaya pudriendo a lo largo del tiempo, que es muy poco recomendable, pero necesita un cierto periodo de maduración, ¿no? Y los 3 años de forma inmediata tras el máster o la licenciatura es un espacio demasiado corto, ¿no? Eso también tiene repercusión en las becas, ¿no?, que normalmente son máximo 2 o 3 años. Eso significa que uno tiene que tener una dedicación exclusiva y a veces demasiado poco reflexiva para abordar las consecuencias finales del impacto final de su propia tesis, ¿no? Y es curioso ver alguna tesis de este tipo que puede estar bien hecha y metodológicamente y tal, y que solo en la lectura y defensa el propio doctorando, uno se da cuenta de que el propio doctorando aprende y es consciente de las repercusiones de su propio campo, de su propio trabajo, ¿no? Y eso significa, pues, una falta de meditación, de reflexión, de autocrítica, de autonomía, etcétera, ¿no? A trabajar entonces, tratar de hacer lo máximo posible en estos 3 años y si no pedir una prórroga para llegar a los 5. ¿Alguna otra intervención de pregunta, comentario? Por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla. Una pregunta que tengo es, como comentó usted, sobre la dificultad que tenemos los doctorandos en realizar publicaciones. Ya lo tienen los investigadores y los doctores, y más los doctorandos. Y yo pensando, digo, ¿no hay revistas exclusivas para nosotros? ¿Revistas exclusivas para nosotros? A ver, los guetos en la investigación y en la difusión de investigación son muy negativos. La propia trayectoria de la ANECA y de las agencias de evaluación ha ido generando guetos ya importantes. Por ejemplo, un fenómeno perverso que hemos contemplado en los últimos años es que los seniors no publican en revistas porque no se someten a procesos de evaluación. Publican libros, monografías o readers colectivos. Y, en cambio, los jóvenes investigadores están luchando como locos para publicar en revistas de índices. Y ya se van creando 2 grandes campos completamente separados, ajenos, ¿no?, que donde las monografías cada vez tienen menos impacto en las agencias de calidad, pero realmente a los seniors nos da igual, porque ya hemos llegado donde íbamos en sexenios y tal, ¿no? Y de pronto las revistas se conforman como un campo autárquico donde solo se confrontan jóvenes investigadores, pero no tienen acceso o no tienen difusión entre los seniors, que a su vez no tienen difusión entre la sociedad. Si creamos una liga de 4ª categoría en la cual solo publican los doctorandos, volveremos a hacer otro gueto. Los doctorandos se leerán entre sí, pero el resto del cuerpo el tejido de investigación no lo leerá, ¿no?, ni nacional ni internacional. Yo creo que la meta no está ahí, ¿no? Tenemos en este momento del orden de 30 y tantas revistas de comunicación académicas, científicas, de diverso tipo, con diversas especializaciones, suficientes como para dar salida a una parte importante, o si no a toda la investigación en España. El problema no es ese, el problema es que esas revistas están marginadas, castigadas, penalizadas en los índices anglosajones. Pero no España solo, también los franceses, los italianos, los alemanes, ¿no? En el índice de Thomson, en el ISE o en el WOC, el 80% son revistas anglosajonas. Y en el segundo cuartil entra alguna revista rara en francés o en español. El resto está en el tercero o cuarto cuartil sin repercusión internacional, ¿no? En el Scopus mejoramos algo, pero no mucho, a nivel europeo. En el Google Scholar Academic estamos un poquito mejor, solo el 60% son revistas anglosajonas, ¿no? El problema no es que ellos digan que eso es la realidad. El problema es que nosotros, nuestras autoridades, lo reconocen y que cuando uno conecta durante años con la página del CSIC, le conectaban directamente con el Thomson Reuters. Le habían cedido la soberanía científica de toda España, en todos los campos científicos, a una empresa privada, multinacional, con enormes intereses comerciales, ¿no?
Entonces, eso es lo que me parece una aberración sin límites. Estamos de acuerdo en que los índices latinos no han conseguido todavía un prestigio de reconocimiento de calidad autónomo. Pero hay que luchar en la Unión Europea y en la América Latina porque tengamos unos índices realmente importantes de prestigio, que Latindés, desgraciadamente, no ha conseguido hasta ahora, entre otros, ¿no? El problema también en España ha sido la multiplicidad de organismos, que cada uno hacía un ranking de índice, que luego el índice H, cada uno lo aplica de una forma y da resultados diferentes. Estamos hablando de una dispersión de label de calidad que también es un desastre porque no permite una homologación de nuestras valoraciones, ¿no? Hay que dar entrada necesariamente los índices también de evaluación a la calidad, a la originalidad, ¿no?, a la trascendencia social de los temas investigados. Yo he dirigido 32 años una revista de investigación y en los últimos años mi problema no era el plagio, que son casos raros, es el autoplagio, porque al joven investigador le exigen tal productivismo cuantitativista, cuántos artículos se publican en revistas de índice, que finalmente, inevitablemente, tiende a autocopiarse permanentemente. O grupos de investigación que se van turnando, repitiendo la misma investigación en 5 versiones diferentes para 5 revistas diferentes. O el mismo tema de investigación que se separa por etapas históricas, cada 10 años que ha pasado con tal concepto para alargar el impacto de la publicación. Mire, hay aberraciones sin límite impuestas, en buena medida, por los sistemas de evaluación científico. Revistas que obligan a la autocita. Autores que crean redes mafiosas para citarse mucho mutuamente, para aumentar el índice de impacto, ¿no? Estamos hablando de aberraciones similares a las que vivimos los seniors cuando entramos a la universidad y a mí la primera recomendación que me dieron es en tus publicaciones cita mucho a todos los catedráticos del área, aunque no hayan dicho nada, por si acaso están en algún tribunal que te toque, ¿no? Bueno, pues las autocitas son un elemento de similar aberración, ¿no? Cita a la misma revista tantas veces como sea necesario, aunque no haya comentado jamás ese tema de que uno está tratando, ¿no? O cita a los colegas mutuamente, aunque no hayan aportado nada, ¿no?, para que te cite a su vez, ¿no? Estamos hablando de desviaciones insoportables de la calidad de la investigación, ¿no?, pero inducida por los sistemas de evaluación, que van exigiendo esa rentabilidad curricular como único objetivo de la investigación, ¿no? Van exigiendo lo que yo llamaba el investigador del BOE, que mira continuamente las páginas del BOE para ver los cambios de criterios de las ANECAS, ¿no?, que encima son continuos, porque periódicamente revisan y cambian radicalmente los criterios, ¿no?, solo que en cada ocasión dicen que son los únicos importantes. Sí, otra pregunta por Buenas, aquí, por favor. mi nombre es Jorge, vengo de Chile. Muy interesante su presentación y el diagnóstico diría que es bastante general incluso para muchos países de Latinoamérica. Algo dejó de entrever en su respuesta reciente. ¿Cuál sería el kit o el cuello de botella que podríamos afrontar los investigadores para tener mejor acceso a publicaciones o buscar mejor financiamiento futuro de estamentos del Estado? Es decir, ¿nos quedamos en una investigación teórica como un aporte a la curiosidad o hacemos un aporte cuantitativo y cualitativo también en pos de la producción, en pos de la cultura, en pos de otros aspectos sociales que no es solo tener interés por saber, digamos? En España, como en América Latina, como en Portugal y en muchos países europeos, tenemos problemas similares. Es la falta de reconocimiento de la investigación en ciencias sociales, la obsesión de los gobiernos por las patentes y la rentabilidad inmediata, lo cual remite inevitablemente a ciencias naturales aplicadas y a patentes tecnológicas, fuera de lo cual prácticamente no hay salvación en las políticas científicas y en las subvenciones y apoyos. Dentro de las ciencias sociales y humanas, una penalización de la comunicación,
porque finalmente, a pesar de nuestra historia, somos muy jóvenes y no tenemos una situación tan acrisolada como puede tener la sociología o la ciencia política o no digo ya las ciencias económicas, ¿no? El sesgo de la cantidad de la economía también nos perjudica, porque en muchos casos nuestras investigaciones no son rentables de forma inmediata para una empresa, no se pueden compartir en una patente, aunque algunos lo intenten. Si atienden a beneficios sociales importantes, pues no son cuantificables, son cualitativos en términos de vida, de calidad de vida social y democrática, pero no rentables de forma económica y financiera. Tenemos problemas ahí, por tanto, de apoyos, de reconocimiento, y eso hay que salvarlo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las alianzas de asociaciones nacionales o internacionales. En Confibercon hemos creado foros que trabajan sobre revistas, sobre índices, sobre política científica, que trabajan con investigadores de México, de AMIC o de Intercon de Brasil o de ALAIC de toda América Latina, de FELAFAX con las facultades. A nivel europeo estamos intentando trabajar en el seno de CREA, pero también en contacto con franceses, alemanes, etcétera, para avanzar en exigencias a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Ahí tenemos un papel fundamental, que es un papel de lobby también, de presión y de reconocimiento de la importancia de nuestro campo y de la trascendencia social y no siempre económica de nuestro campo. La otra historia es colaborar a transformar también el tejido de la difusión en investigación, que en muchos casos sigue siendo defectuosa. Por ejemplo, la competencia ha llevado a revistas aisladas, un poco reino de taifas, cada uno por su cuenta, compitiendo ferozmente entre sí. Yo creo que en un país como España y en países como la América Latina, donde estamos apenas en una fase emergente, hay que ir al contrario, a cooperar, a colaborar, a crear redes de cooperación entre revistas, redes de fortalecimiento mutuo para los índices anglosajones también, mientras no consigamos crear auténticos índices de prestigio latinos, ¿no?, o europeos. Tenemos que crear una cooperación también entre editoriales, ¿no? Tenemos un buen tejido editorial en el campo de ciencias sociales, editoriales muy importantes y con prestigio internacional, como puede ser Fondo de Cultura Económica, como puede ser GEDISA, PAI2, pero también compitiendo a nivel comercial entre sí. No suelen tener consejos asesores, no tienen consejos científicos, no tienen evaluación por pares, que hoy son vitales para homologar esa investigación a nivel internacional. Tenemos que presionar también a las editoriales para que realmente avancen en ese campo y intenten conjugar intereses comerciales con visiones de evaluación científica, ¿no? Y, en consecuencia, dejen de abonar ciertas prácticas que hoy están también, desgraciadamente, entrando en el mundo editorial, como la edición just in time, ¿no?, que yo pago para que me publiquen y me barnicen como publicación científica, ¿no?, o revistas que se están creando insólitas que exigen pagar por publicar, difundir en abierto, pagar por traducir, pagar por todo, ¿no? En lugar de pagar al investigador, le cobran por todo. Tenemos que avanzar un poco en ese campo de reconvertir y homologar a nivel internacional nuestro mundo editorial. Y eso significa profesionalización, significa un esfuerzo. Yo no soy partidario de la autonomía total, crear un cuerpo de editores de revistas y de libros al margen del mundo de investigación, porque no conocen el tejido de los problemas de investigación, pero sí de profesionalizar al máximo posible el mundo de las ediciones, de revistas, de editoriales, etcétera, desde el conocimiento de la investigación, ¿no? Redes de cooperación. Yo en la IC tengo una tarea fundamental, que es crear un espacio de socio donde las editoriales cooperen entre sí en lugar de enfrentarse, donde las revistas cooperen a difundirse mutuamente en lugar de enfrentarse entre sí, ¿no?, y en lugar de criticarse entre sí. Al contrario, apoyarlas al máximo para que alcancen el máximo impacto a nivel internacional en cada caso, ¿no? Ahí tenemos una labor muy importante, no tanto de creación de nuevas revistas necesariamente, pero de fortalecimiento de las que tenemos, ¿no? Sí. Buenas tardes, doctor Bustamante.
¿qué tanta correspondencia hay entre ese dibujo de la comunidad académica de la comunicación o del campo de la comunicación que tenemos en nuestros países? Hablo, por ejemplo, yo vengo de Colombia, y ese otro mundo del campo de la comunicación que hay en las revistas de índice, porque allí hay otros temas, hay otros planteamientos, hay otras cuestiones que, digamos, no tienen mucha correspondencia con el mundo de la vida real y con el día a día de los investigadores. Por ejemplo, hablo en el caso de Latinoamérica, no sé, en España, el dibujo de la comunidad científica de la comunicación en España, ¿qué tan lejos está de ese dibujo que tienen las revistas indexadas? Bueno, felizmente algunos ya en los años 70, 80 empezamos a trabar lazos con América Latina, con investigadores pioneros en América Latina. Creo que hemos tenido mucha relación y mucha influencia mutua. Hay escuelas y perspectivas importantes en España ya que están basadas en buena parte de autores latinoamericanos. Yo no sé si se puede llamar la Escuela Latinoamericana de Comunicación o los autores y corrientes y aportaciones de investigadores latinoamericanos, pero muchos hemos trabajado conjuntamente durante años, a nivel individual, a nivel de equipos de investigación. Me refiero a autores como Martín Barbero, como García Canclini, como no sé, Raúl Trejo en México, muchos de por América Latina, ¿no? Y ahí se han creado lazos que van más allá de las relaciones personales, porque identifican que efectivamente buena parte de los problemas de la comunicación son hoy internacionales y son comunes, ¿eh? Son comunes pese a, evidentemente, sellos locales y circunstancias nacionales determinadas. Y eso significa que tenemos una comunidad no solo de lengua, sino también de problemáticas, también de objetos culturales, de objetos de comunicativos y culturales mutuos, que nos acercan mucho, y también circunstancias de marginación que nos acercan mucho para crear metas comunes y trabajos y proyectos comunes. A escala europea hay menos proximidad y menos diálogo habitualmente entre países europeos muchas veces que con España, Portugal y América Latina. Curioso, ¿no? Me refiero, yo he tenido mucha relación con la investigación francesa, con la británica. Desde los años 80 creé grupos de 8 o 10 países a nivel europeo, pero no es muy frecuente, ¿no? Y buena parte de la investigación francesa hoy, curiosamente, italiana en menor medida, alemana en mucha medida, siguen presumiendo de un diálogo único, exclusivo con la investigación anglosajona norteamericana, que solo existe en su imaginación, porque en Estados Unidos desprecian y no leen ni difunden las aportaciones europeas. Y ahí hay un deslizamiento hacia el inglés como lengua universal de la investigación, que es falso porque se pierden matices importantes de nuestra lengua, porque se compite en condiciones desfavorables inevitablemente, cuando no es tu lengua materna. Se está creando falsos diálogos que en la práctica aíslan todavía más la investigación nacional de cada país europeo respecto a sus vecinos. La lucha que tenemos algunos es justamente lo contrario, que haya cooperación e intercambio cada vez mayor entre la investigación británica, por muy anglosajona que sea, marginada también respecto a Estados Unidos, alemana, francesa, italiana, que haya un arco latino importante con América Latina, de cooperación con América Latina, que no es exclusivo de España, sino también de Portugal, de Italia, de Francia, a los que hay que darle entrada y cabida, que tenemos elementos muy importantes mutuos de papel social que tenemos que luchar y cooperar. Un tema que yo citaba es el de la creación de índices serios de prestigio en el campo de publicaciones científicas, de intercambio y visibilidad de nuestras investigaciones, de intercambio de creación de grupos de investigación mutuos. Y ahí hay un terreno que está todavía muy virgen, muy poco desbrozado, curiosamente, 30 años después de que algunos lo empezamos, pero que es vital, porque significa trabajar al mismo tiempo en la Unión Europea para que plantee una política científica rigurosa, mancomunada de toda la Unión, y al mismo tiempo de cooperación
intercambio importante de España y Portugal, sobre todo, con América Latina, ¿no? Y yo creo que individualmente en algunos proyectos de investigación se está dando avances muy importantes en ese terreno. El problema está en generalizarlo, que no sea solo un problema de un investigador, de unos grupos, sino del conjunto de la investigación. Sigue habiendo iniciativas individuales muy importantes. Por ejemplo, todo el tema de la comunicación para el cambio social pues nace en buena medida del pensamiento latinoamericano. Pero es un caso aislado y, desgraciadamente, muy marginal en la investigación española, ¿no? Y luego hay un afán de copia masiva, también peligroso, que es la copia de los protocolos anglosajones, que vienen no de las ciencias sociales, sino de las ciencias naturales, y que, en el mejor de los casos, desde la psicología clínica, inyecta sus protocolos sobre el campo de la comunicación. Y eso tiene ventajas de formalización, pero tiene graves riesgos. Se pierden elementos cualitativos, se pierden elementos de capacidad de análisis crítico, de contextualización social, que se escapan de los protocolos tradicionales en las ciencias naturales. Entonces, ahí tenemos un problema también porque hay publicaciones, revistas, etcétera, cada vez más tentadas de copiar esos modelos que son un corsé brutal para la investigación. Y luego, cuando algunos autores españoles hacen un balance de las aportaciones de las tesis o la investigación, no tienen más remedio que constatar que efectivamente hay un déficit cualitativo, un déficit de análisis, un déficit de contexto social, un déficit de contexto institucional. ¿Qué está pasando con las políticas, la regulación, los estados, etcétera? Porque eso no está en los protocolos anglosajones habituales, que priman, al contrario, el trabajo de laboratorio, ¿no? Y a veces uno ve, también en algún congreso dice, objetos inverosímiles, ¿no? El trabajo representativo, entre comillas, maravilloso de encuesta o focus group con los 30 alumnos que tengo en la facultad como representativos de cómo se comportan los jóvenes en el mundo, ¿no? Pero es un trabajo perfecto, de laboratorio, que da resultados cuadrados, mágicos, ¿no? Solo que no tiene ninguna utilidad porque no representa a nadie, ¿no? Y ha perdido completamente el contexto de la sociedad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese deslizamiento de las ciencias naturales hacia la invasión en las ciencias sociales. Abusando un poco de su generosidad, quisiera hacerle una segunda pregunta con respecto a lo que acaba de decir. ¿Qué tanto peso tiene el campo de la comunicación en idioma inglés, en lo anglosajón? Porque a uno como doctorando, sea que se lo digan por asustarlo o por no sé, te dicen, bueno, ¿y tu bibliografía en inglés cómo va? ¿No? Y entonces surge la pregunta, ¿hay algo, o yo me pregunto, ¿hay algo interesante en inglés sobre mi tema o tengo que asumir que definitivamente allí hay un tesoro que yo tengo que descubrir? Bueno, yo en este campo de investigación soy poco patriótico, frente a algunos doctorandos que dicen, pero es que en España, en Europa tenemos de todo. No, no tenemos de todo. La investigación anglosajona en comunicación ha dado enormes avances, tanto en la teoría clásica, que uno puede criticar, pero que sigue siendo relevante, como en muchos campos críticos de investigación. Otra cosa es plantearse cómo en la propia investigación estadounidense, la investigación crítica que nos llega más masivamente, que nos llega más importante a Europa o América Latina, ocupa un papel marginal, ¿no? Y los grandes autores críticos anglosajones también son marginados en su propio ambiente, ¿no? Por ejemplo, incluso en campos como los estudios culturales, ¿no? Donde todo lo que no sea un objetivo absolutamente funcionalista es eliminado. Pero, dicho esto, yo creo que tenemos que contar inevitablemente con la investigación anglosajona y la investigación estadounidense, que es inevitable en la mayor parte de los sujetos y las perspectivas y la metodología. Pero no son los únicos. Lo que no pueden ser los únicos. Lo que no podemos es darle un reconocimiento de monopolio cuando no lo tienen. Cuando las aportaciones francesas, alemanas, británicas, italianas han sido muy importantes, españolas, latinoamericanas han sido muy importantes. Y en campos donde la investigación anglosajona no ha trabajado. Por ejemplo, apenas el de la transformación social en relación con la comunicación, el del desarrollo y la cultura en relación con la comunicación. Y campos que, en cambio, en América Latina se han desarrollado desde hace 30 años.
porque estaban ligados a su propia problemática social, ¿no? Y estamos hablando de unas teorías que no solo vienen de la comunicación, vienen también de toda la ciencia, la teoría crítica social, por ejemplo, de todas las teorías del desarrollo. Y buena parte de nuestra investigación crítica en comunicación está ubicada, es tributaria de la raíz de los años 60-70, de una teoría crítica del desarrollo que se ha desarrollado muy ampliamente y que es mayoritariamente no anglosajona. Entonces, tenemos que acudir a otra bibliografía. Es patético que hoy solo se trabaje en inglés y se ignore la investigación en francés, en alemán, en italiano, ¿no? En portugués, cuando los propios portugueses, el gobierno portugués durante años renuncia y desvaloriza completamente lo que se publica en portugués y no en inglés, ¿no? Que estemos viendo ejercicios patéticos, increíbles, de alguna revista portuguesa o francesa que edita en Londres para sus contenidos originales en inglés para poder tener el label del sello de publicación anglosajona, ¿no? Con un gasto impresionante, completamente estúpido, ¿no? Estamos, en definitiva, teniendo un problema serio de circulación del conocimiento, ¿eh? Y eso tenemos que vencerlo, tenemos que abrirnos a otros idiomas. Yo no puedo investigar sobre cine sin conocer la literatura francesa, no es posible, o italiana, no es posible, ¿no? No es posible trabajar sobre la telenovela sin trabajar en portugués, no es posible, sin leer la producción de la investigación en Brasil. Entonces, tenemos que tener una mente un poco más abierta y reconocer el papel importante que tiene la investigación anglosajona y norteamericana, pero no exclusiva. Y el problema está en que los índices le dan la exclusividad total. Es que fuera del inglés no hay salvación. Es que fuera de las revistas norteamericanas en inglés de las multinacionales que controlan los índices no hay salvación. Es que la revista Resó, que fue la pionera en España, estaba en el puesto 98 por índice de impacto de Thomson en los últimos 10 años. Telos llegó a estar en el puesto 101, era la primera en español, 101, ¿eh? Y la mayoría está en el 200 y pico, ¿no? Estamos hablando de que incluso las publicaciones chinas están en el 300, importantes, ¿no? O japonesas, o británicas incluso. Es decir, hay un sesgo brutal en la evaluación del impacto incluso, ¿no? Así que tenemos que poner orden en todo esto y tener índices razonables de calidad, de prestigio en el campo europeo y latinoamericano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo quería hacer una última pregunta a Enrique y también un poco destacar el papel de la revista Comunicar. Está aquí su director, José Ignacio Aguadet, que la Universidad de Huelva forma parte de nuestro doctorado en una línea de educación y comunicación. Y bueno, pues es la única revista en español que se ha venido manteniendo de forma consecutiva en el Social Science Citation Index, además en varias áreas de conocimiento, en educación, en comunicación, creo que también en industria, en cultura. Y bueno, pues un poco por reconocer su labor como editor y haber colocado esta revista desde Huelva para el mundo con las dificultades que eso supone. Y también para terminar, porque veo que no hay otra intervención, no sé si queda alguien. Te quería preguntar, Enrique, en el recorrido que has hecho, yo veo un punto de inflexión en el año 2012 con el Real Decreto de Racionalización de Inversión en el ámbito educativo, que ha supuesto unos grandes recortes en toda la universidad en España. Para las personas que vienen de fuera, es un Real Decreto que ha impuesto que los profesores pues, aumenten su carga docente de 24 créditos a más, a 32 si no poseen sexenios de investigación. Además que ha transferido la contratación, la libertad de contratación de profesores a las comunidades autónomas cuando antes esto no existía. Y bueno, pues muchas perversiones de las que viene comentando Enrique, pero que son muy patentes
latentes o que se agudizan en el ámbito de la comunicación. Yo recuerdo una conversación con una profesora de la Universidad del País Vasco que está en la Junta Directiva de AEC. Ella me contaba que está acreditada como catedrática en comunicación desde el año 2012 y en su universidad, en la Universidad de Sevilla, hay una lista por riguroso orden, pero en su universidad además había un condicionante que se refería a al cupo que tienen las distintas áreas, como comunicación está en ciencias sociales y tenía un cupo X, ella todavía está esperando cuando se merecería haber tenido su oposición pues de hace mucho tiempo. Entonces te quería preguntar cómo lo vivís, por ejemplo, en la Universidad Complutense. En nuestra universidad se ha desconvocado una huelga ayer de profesores sustitutos interinos y ayudantes doctores que sufren en carne propia muchas de las dificultades que este Real Decreto ha añadido a la carrera universitaria. Y bueno, pues te quería preguntar tu opinión, pero específicamente en nuestra área, ¿cómo lo ves? ¿Qué apreciaciones puedes tener? Bueno, yo decía antes que inevitablemente la docencia y las condiciones materiales de la docencia en comunicación pues condicionan mucho las condiciones materiales de la investigación y de la formación en investigación. Entonces, a mí me parece dramático, efectivamente, acreditaciones de titulares o de catedráticos que no se sustancian durante años. Pero lo que más me preocupa es la situación realmente de los jóvenes investigadores profesores que en muchos casos están abandonando por desesperación la universidad y la investigación y se van a otra cosa. Los más trabajadores, los más inteligentes, los más eficaces, porque aquello no da ninguna posibilidad de futuro. Estamos hablando de contratos encadenados de asociado miserables en términos económicos, de contratos miserables de ayudante doctor, de interino a tiempo parcial, a los que le pagan 800 euros por dar 30 créditos, a veces 24 créditos. Estamos hablando de una absoluta abusiva dedicación docente. Si a un profesor joven le exigen dar 30 créditos, como se le está exigiendo, eso significa 5 grupos homologados de 6 créditos cada uno, a veces de 3 asignaturas diferentes, de programas completamente diferenciados, y eso implica una dedicación tal de clases presenciales que es imposible. Ni la movilidad, ni la asistencia a congresos, ni el tiempo para investigar, ni el tiempo para hacer comunicaciones. Es inverosímil. Entonces, eso cercena ya de entrada la carrera de los jóvenes investigadores y les impide progresar en una promoción profesional que, por otra parte, no existe. Porque es inverosímil, dificilísimo que una plaza de ayudante doctor se transforme de no doctor en doctor, de doctor en contratado doctor. Ahora ya se le pone el sello cuando alguien consigue la maravillosa condición de contratado doctor interino, como interino, un laboral interino. Ya entramos en el delirio de las palabras y de las etiquetas, ¿no? Para sellar su provisionalidad permanente, ¿no? Estamos hablando de que se ha destruido la carrera funcionarial por razones nunca claras filosóficas, sino de economía y ahorro, pero tampoco se ha creado una carrera razonable, objetivada, transparente, por méritos y calidad de contratación y de laboral permanente, de por vida, como en cualquier otro empleo, ¿no? Entonces, eso está condicionando brutalmente las condiciones de investigación. En el caso de la comunicación, con esta explosión de alumnos que hemos visto, que estamos hablando de 50.000, 52.000 alumnos por año, pues eso significa unas clases masivas de nuevo. En la Complutense hemos llegado en algunos grupos, en algunos cursos, a clases de 80, 100 para asignaturas prácticas, realización, edición, fotografía, ¿no? Inverosímiles, imposibles de practicar, menos aún en la perspectiva de Bolonia, de laboratorio, de clases prácticas, de atención individualizada, ¿no? Que finalmente falsean completamente las condiciones del espacio europeo de educación superior y que nos retrotraen a fases de los años 80-90. Es decir, estamos hablando no de avances en la docencia, sino de retrocesos que dificultan brutalmente la investigación. Entonces, ahora, en muchos casos, la investigación, no ya del doctorado, sino de la fase posterior al postdoc, significa un gesto heroico, ¿no? Heroico, investigar en proyectos sin subvención o con subvenciones miserables,
luchar por la difusión importante de esa publicación, ir a asistir a congresos internacionales para presentarlos sin apoyo, en muchos casos, la mayoría, pagarse los viajes, pagarse el tiempo libre y, además, dar 30 créditos. Es una cosa realmente heroica, Luego, por ejemplo, no tener la posibilidad a desempeñar cargos de gestión cuando luego se los piden para las acreditaciones. Hay una serie de problemas añadidos que complican mucho más el panorama y que son interesantes, en mi opinión, de poner de relieve en un foro de estas características, porque antes se pensaba que las personas que estudiaban un doctorado, pues una de las salidas naturales podía ser la carrera universitaria. Y actualmente hay un colapso tremendo. Nuestros doctores, compañeros de nuestros departamentos que han dado clase, que han perdido sus contratos, pues se están yendo a Japón, se están yendo a América Latina, a Ecuador, a muchos otros lugares, porque en España pues no hay salida en este sentido. Entonces, la verdad es que a mí me preocupa y me preocupa mucho en nuestro ámbito específico de conocimiento. Bueno, pues si no hay otra intervención o otro comentario, ¿sí? Aquí, el último. Ya. ¿Qué tal? Soy mexicano, estudiante de la Universidad de Málaga y soy profesor colaborador en la Universidad de Málaga. Hice un primer doctorado en investigación y marketing, entonces había varios filtros para terminarlo. Uno de estos filtros era el título de suficiencia investigadora, que era demostrar con su propio proyecto que uno era capaz, a partir de toda la metodología, de desarrollar un tema sobre su propia tesis. Esto ya supuso un filtro importante del 60% de la gente que no se presentó y que, por lo tanto, abandonó su proyecto de tesis doctoral. Lo aprobamos 40%. Luego, pues, todos los que como yo, que emigré por cuestiones de trabajo y me tuve que ir a Almería y fue perdiendo papeles, noción del tiempo y todo, y abandoné el proyecto. Entiendo que el hecho de la revista científica, de la publicación, puede ser un índice importante de abandono de proyectos de tesis doctoral, que no están buscando probablemente el colocarse como profesores o dentro del ámbito del investigador, sino simple y sencillamente para un currículum profesional que les sirve en el ámbito laboral personal. ¿No sería como replantearse desde el punto de vista de la autocrítica el hecho de que hubiera, además del camino de la publicación científica, un título de suficiencia investigadora? Bueno, yo antes decía que los viejos programas de doctorado tenían muchos problemas también, no eran perfectos, pero tenían también el test del DEA o la tesina, que permitía testar, luchar durante 2 años por un proyecto de investigación, probar y verificar si eso funcionaba, si la metodología, los resultados a pequeña escala y luego aprovecharlo, esa experiencia para… Eso también actuaba como filtro, ¿no? De alguna forma, esos 2 años de seminario de cursos servían un poco de rodaje previo y normalmente había otros 2 años de elaboración de la tesis, con lo cual nos poníamos como mínimo en 4 años, como plazo razonable, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo hemos perdido y que ahora habría que buscar fórmulas de superar esa atomización que ahora se impone en el doctorado, que es una selección relativamente masiva y después una falta, en muchos casos, de tutela durante tiempo, ¿no? Yo en la Complutense he hecho un intento de experimentación. Primero, somos el único programa de doctorado que cada octubre, después de la selección, se presenta en público. Y convocamos a los 60 profesores del programa y a todos los alumnos a una sesión de discusión, de presentación, para por lo menos que nos veamos las caras, ¿no? Es el único programa de la Complutense que hace eso. Segundo, exijo a los grupos de investigación y proyectos de I+D que se integran en el doctorado y que justifican cada línea de investigación, que oferten plazas en su grupo a cada doctorando. De forma que en esa sesión cada grupo se presenta, plantea su trabajo, su historial, sus proyectos actuales y ofrece 2 o 3 plazas como mínimo para integrar a doctorando. Ese camino ha dado buenos resultados. No permite comprender a los 300 doctorandos, pero hay del orden de 80 que están integrados en grupo de investigación. Y significa una oportunidad de integrar tu proyecto en
trabajo más amplio, de tener un contraste permanente de metodología, de resultados, etcétera, ¿no? De preservar tu autonomía investigadora, pero dentro de una línea ya de trabajo testada. Yo creo que es una ventaja importante frente a la atomización del doctorando, que me parece que es el peor problema actual, ¿no? Que el doctorando está solo en su casa ante la pantalla en blanco diciendo tengo que empezar el primer folio para hacer 350 o 300, ¿no? Y ese pavor escénico es aterrador, ¿no? Y solo la única salvación es el tutor y el director, que en algunos casos dirige otras 5 tesis doctorales, está también saturado, no tiene tiempo, está ya cansado, ¿no? Así que tenemos que buscar elementos transversales paralelos que integren en un trabajo colectivo. La paradoja del doctorado es que se exige un trabajo individual, pero luego la investigación en ciencias sociales y cada vez más en comunicación tiene que ser colectiva, en equipos cada vez más grandes, porque además los problemas son más complejos, más globales, ¿no? Más interdisciplinares, exigen colaboración de perspectivas muy diferentes. Y, sin embargo, el trabajo del doctorado es estrictamente individual, ¿no? Se han abierto algunas fórmulas interesantes, por ejemplo, que una tesis doctoral se puede hacer con 2, 3, 4 artículos en JCR. Pero, claro, eso también implica que alguien tiene la capacidad de hacer y publicar 3, 4 artículos planificados en un objetivo común para una tesis doctoral a través de publicaciones de primer cuartil en JCR, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero, bueno, sería una vía interesante si se rebajan las exigencias. Mire, hacer una tesis, en lugar del folio en blanco, a través de 3, 4, 5 textos, artículos publicados en revistas académicas, científicas, con un objetivo común, con una coordinación, con un proyecto unificado, ¿no?, que permite superar el miedo escénico del primer folio a través de un trabajo progresivo, ¿no?, y con contraste con los lectores y con los colegas y con los... Eso podría ser una fórmula interesante de futuro, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, yo quería finalizar esta sesión de la mañana pues agradeciendo a Enrique Bustamante su charla, sus aportaciones, todo su pensamiento, toda su experiencia que es muy dilatada en nuestro ámbito de la comunicación y que agradecemos en el espacio de estas quintas jornadas doctorales. Tenemos en la tarde una mesa redonda que comienza a las 3:30 en el Salón de Grados, que es justamente el que está enfrente, el más pequeño. Allí os encontraréis a compañeros de nuestro doctorado que han leído sus tesis doctorales y que os van a hablar sobre la redacción de la tesis y la defensa de la tesis doctoral. Entonces, damos por finalizada estas jornadas agradeciendo de nuevo a Enrique su presencia y, bueno, pues os emplazo esta tarde a la sesión que os acabo de comentar. Muchas gracias por todo.